Sí, ya está, doctor. Buenos días con todos los presentes. Se da lugar a esta sesión de audiencia. La finalidad es someter a contradictorio la petición formulada por Rosé María Portal Palacios, indica ser abogada de Fernando Cantuaria Salaverry. Se ha planteado sección de improcedencia de acción y actualmente se tramita en el expediente número 29 del año 2017, incidente número 72. A cargo de este juzgado, tercer juzgado nacional me encuentro. Mi nombre es Jorge Luis Chávez Tamariz. Voy a agradecer a las partes que se van a acreditar como acto previo para luego conceder uso de la palabra para que puedan exponer sus argumentos. A ver, iniciamos con el Ministerio Público. Señor juez, muy buenos días. Hamilton Montoro Salazar, fiscal provincial del equipo especial, adscrito al tercer despacho, con domicilio procesal ubicado en el Jirón Santa Rosa 260, Cercado de Lima, Lima. Para los efectos de las notificaciones pertinentes, con correo electrónico institucional hmontoro@mpfn.gov.p. Y eso es todo, señor juez, para los efectos de la acreditación. ¿Abogados? ¿O abogadas? Sí, ¿Inicia su acreditación? Buenos días, señor magistrado. Buenos días a las partes procesales. Mi nombre es Rosemary Portal Palacios, identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima 64.658, en representación del señor Fernando Cantuaria Salaverry y con dirección electrónica en la casilla 76575. A ver, ¿su nombre es Rosemary o ha sido Rosemary, correctamente tipiado en su escrito? ¿Ha sido Rosemary? Sí. Rosemary. Se escribe así, es Rosemary. Gracias. Sí. ¿Hay interconsulta? Sí, doctor. Buenos días, señor magistrado. Franco Miguel García Lazo, con colegiatura 49233, y con los domicilios procesales de la abogada que ha señalado la abogada que va a oralizar en la presente audiencia. ¿Existe alguna observación para la instalación de esta audiencia por parte del Ministerio Público? Solamente, señor juez, dejar constancia que este Ministerio Público, dentro de su legítimo derecho recursal, ha interpuesto una apelación contra la resolución número 3 que su juzgado ha emitido, y solamente pedimos o solicitamos que sea admitida a trámite para que el superior jerárquico lo evalúe. ¿Sobre qué versa, doctor, esa apelación? Sí, señor juez, si me permite, simplemente estamos nosotros interponiendo un recurso estamos interponiendo en todo caso impugnación contra la resolución que desestima a su juzgado que no se realice el día de hoy la diligencia o la audiencia en forma presencial. El Ministerio Público, dentro de la cautela por tratarse este tema de fondo, una excepción que pretende eliminar la acción penal del Ministerio Público, postulada por el Ministerio Público, solicitamos incluso en aplicación e interpretación del artículo 8 que la audiencia sea realizada para que dentro de lo que hemos estado viendo notoria y públicamente, los cortes, congelamientos, deficiencias técnicas en este tipo de audiencias, al menos excepcionalmente se permita el acceso al Ministerio Público en su derecho postulatorio, acusatorio y de contradicción, como en este caso cuando hay una formulación de una excepción, como lo está haciendo la defensa técnica de Cantuaria Salaverry, pero su juzgado, y respetamos esa decisión, ha desestimado con la resolución número 3. Contra esa resolución nosotros estamos interponiendo el recurso impugnatorio, señor juez. Doctor Montoro, ¿usted se encuentra ahora preparado para poder hacer frente a esta petición de excepción de procedencia de acción? Absolutamente, señor juez. Lo único que nosotros pedimos es que, como anteriormente hemos tenido problemas técnicos por esta plataforma que se utiliza, porque a veces no se escucha a la otra parte y usted incluso es testigo en las audiencias de cesación de prisión preventiva que hemos celebrado con su despacho que ha tenido en plena cuarentena, hemos tenido problemas técnicos en la que yo, como fiscalía, no podía escuchar la alocución de la contraparte, es decir, del abogado de la otra parte. O a veces se cortaba, incluso eso generó que en alguna oportunidad incluso usted reprogramara la audiencia para otra fecha. Entonces, nosotros dentro de ese contexto entendemos dentro de un legítimo derecho en representación de la sociedad y como institución, como Ministerio Público,
En cuanto pidamos o solicitamos una audiencia que pueda ser excepcionalmente llevada y con los protocolos o las medidas sanitarias o de bioseguridad, también se le pueda permitir eso al Ministerio Público, porque incluso en plena pandemia, el abogado de Weiden García Rojas pidió a la sala que le den el acceso para que formulara oralmente su apelación a la cesación de prisión preventiva, y en ese momento incluso había un tema de confinamiento, había estado de emergencia, y hoy día nosotros entendemos, por ejemplo, el Ministerio Público está haciendo trabajo mixto, también el Poder Judicial. Solamente era ese tema para que se atienda y se pueda ver que no todos los casos creo que pueden ser llevados con una audiencia virtual. Entendemos que desde el punto de vista muy respetuoso del Ministerio Público, también hay algunas audiencias que deben ser, por la naturaleza misma del contenido, deben ser atendidas de manera presencial, si es que lo pide una de las partes, obviamente. Bueno, claro está. doctor Montoro, yo lo he escuchado correctamente, sin ningún tipo de interferencias y interrupción alguna. Usted, durante los actos preliminares o de instalación, ¿ha escuchado correctamente o tiene algún problema de interferencia respecto a lo que indican las partes? Justamente para prever esa situación, señor juez, he hecho incluso todo lo posible para aumentar los megas a esta conexión y para el día de hoy no tener ningún inconveniente. O sea, estoy partiendo incluso para poder agilizar. Y creo que los estoy escuchando perfectamente, tanto a su persona como a los demás abogados que se encuentran presentes en la audiencia. Yo le voy a agradecer a cualquiera de las partes, advirtiendo esta situación del señor fiscal, que me pudieran hacer conocer si hubiera algún tipo de interrupción o no pudieran escuchar lo que alega la parte presente. Muy bien, entonces, al abogado de la defensa, ¿existe alguna observación para poder llevar a cabo esta audiencia? Ninguna observación, señor magistrado. Entonces, doctora, usted peticionó, tiene 15 minutos o a 20 minutos para que pueda exponer de manera sucinta las razones de esta excepción. Le escucho. Gracias, señor magistrado. El Ministerio Público imputa a mi patrocinado la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, colusión agravada, asociación ilícita agravada y lavado de activos. Los hechos aparentemente ilícitos serían los siguientes. De conformidad con lo descrito en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, el señor Fernando Cantuarias Salaverry, en calidad de árbitro designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para intervenir como miembro del Tribunal Arbitral en el proceso 32-2012, MARC, instaurado con la finalidad de resolver las controversias derivadas de la ejecución del contrato de concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del eje multimodal del Amazonas, siendo la concesionaria IRSA Norte, habría percibido un honorario elevado por su intervención como parte del tribunal arbitral. Se resolvió la controversia derivada de la ejecución de la obra descrita. En tal sentido, la Fiscalía asume que mi defendido habría cobrado un soborno indirecto ascendente a la suma de 288.888 soles, suma que no sería congruente con el honorario arbitral que habría percibido de haberse empleado la tabla de referencia de honorarios de la Cámara de Comercio de Lima, el cual habría sido a criterio de la Fiscalía menos de la mitad de lo percibido. Y es que el representante del Ministerio Público considera que mi defendido, así como los demás integrantes del colegiado arbitral, se encontrarían vinculados a dicha tabla de referencia, aduciendo además que no se trataba de un caso complejo y que el cobro de dicha suma no sería atendible, sin mayor fundamentación en torno a la inexistencia de complejidad, sobre todo si consideramos que la determinación de la misma es un criterio que obedece más bien al caso concreto, que precisa de una fundamentación precisa en torno a ello. Asimismo, se sostiene que mi defendido habría incurrido en el delito de colusión agravada debido a que se considera que las reuniones sostenidas entre el señor Cantuarias Salaverry con quienes integrarían el tribunal arbitral, así como con las partes de la controversia, serían ilegales. Ello implicaría que se estaría promoviendo actos ilícitos de la empresa Odebrecht al encontrarse prohibidas dichas reuniones entre los árbitros y las partes de la controversia, inferencia que sustenta el delito de asociación ilícita agravada que imputa la Fiscalía. Finalmente, se aduce que el origen del dinero obtenido por mi defendido sería ilícito, el mismo que habría sido convertido en activos, en los activos que conforman su patrimonio,
y por tanto nos encontraríamos frente al delito de lavado de activos. Con relación al delito de cohecho pasivo específico, se debe considerar que mi defendido no se encontraba vinculado a las cifras que la tabla de referencia de la Cámara de Comercio de Lima erróneamente refiere el Ministerio Público, en vista de que se trata de un arbitraje ad hoc dispuesto por las partes intervinientes en la controversia arbitral, razón por la que el empleo de una tabla de referencia respecto al cobro de honorarios no se tornaba imperativo para ninguno de los árbitros intervinientes. En el mismo sentido lo ha descrito la primera Sala Penal de Apelaciones cuando, mediante resolución de fecha 25 de noviembre del 2019, señaló que el cobro de los cuestionados honorarios arbitrales no revestía ilegalidad alguna, en vista de que se trataba de un arbitraje ad hoc y no institucional. Entonces, la tesis del Ministerio Público sobre el cobro de un soborno encubierto no es de recibo, en vista de que se trata de una conducta inocua y no reviste ilegalidad alguna. Lo propio se puede concluir también de lo señalado en el artículo 69 del Decreto Legislativo 1071, ley que regula el arbitraje, el cual señala: las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente con sujeción a lo dispuesto en este título. Entonces, se tiene que dicha conducta no revestiría ilegalidad alguna. Con relación al delito de colusión agravada, se sustenta que las supuestas reuniones ilícitas que mi defendido habría sostenido con sus coinvestigados, se debe señalar que la Fiscalía habría asimilado la condición de árbitro de mi defendido a la de un funcionario público que exige el tipo objetivo, lo cual resulta jurídicamente inviable en vista de que el propio Decreto Legislativo 1071 señala que existe incompatibilidad entre la labor de un árbitro y la de un funcionario público. Al respecto se señala en el artículo 21 del citado decreto legislativo: tienen incompatibilidad para actuar como árbitros los funcionarios y servidores públicos del Estado peruano dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompatibilidad respectivas. Entonces, se tiene claro que el funcionario público realiza una labor de administración, representación o ejecución de los intereses de los administrados, que se relaciona directamente con el objeto de prestación del servicio del sector determinado, en este caso del aparato estatal representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por el contrario, el señor Cantu Arias fue convocado por una entidad estatal para el desempeño de una labor exclusiva referida a la solución de una controversia en el marco de la ejecución de un contrato de obra pública, labor que en absoluto podría asimilarse a un servicio en favor de los administrados. A su vez, señor magistrado, considera la defensa que la labor de un funcionario público es eminentemente política y, sin embargo, los árbitros se encuentran más bien vinculados a la Constitución y a su ley, que sería en este caso el Decreto Legislativo 1071. Siendo esto así, con relación al delito de asociación ilícita, no existiría la promoción de intereses ilícitos de la empresa Odebrecht, como erróneamente lo ha señalado el representante del Ministerio Público, y por ende no existiría un activo o dinero ilícito que mi defendido habría convertido y que configuraría en el delito de lavado de activos. Es todo, señor magistrado. ¿Culminó, abogada? Sí, doctor. Bien, señor fiscal. Sí. Señor, permítame usted primero poner esta base antes de refutar y contradecir lo alegado por la defensa de Cantu Arias Salaverry. Señor, la defensa está interponiendo una excepción de improcedencia de acción para eliminar la acción penal. Bien, siendo esa la base, es menester señalar a su judicatura, señor, de que la acción penal como tal regulada en el artículo 1
se concuerda con lo que establece, primero, el artículo 300, perdóneme usted, ...336 del Código Procesal Penal. Esta es una primera idea que hay que tener en cuenta. ¿Por qué, señor juez? Porque aquí, hasta esta primera fase de lo que establece la norma para la acción penal, recién en este caso estamos ante el nacimiento de una investigación formalizada. Es decir, hace pocos meses, incluso desgraciadamente paralizado por la cuarentena, hemos iniciado o hemos formalizado y continuado la investigación preparatoria, con unas medidas coercitivas que ya todos conocemos. Y también es importante señalar, señor juez, que hasta aquí, de acuerdo a la sentencia plenaria casatoria 1/2017, el criterio que exige para efectos de sostener una imputación o una persecución penal es sobre la base de una sospecha reveladora. Segunda fase, para efectos de lo que es importante señalar a lo que pretende la defensa técnica. Y también, señor juez, si bien es cierto las excepciones dentro de esta acción se interponen hasta antes de culminar la etapa intermedia, de acuerdo a lo que establece el artículo 349, será otro escenario en la que ya se pueda tener incluso una acusación o una persecución penal más madura. ¿Correcto? Incluso con algunas adecuaciones de tipo penal o con algunas situaciones incluso de repente de ampliaciones. Pero ese es el límite. Entonces, con lo que le quiero señalar, señor juez, el escenario que tenemos ahora y lo que está recurriendo en excepción de improcedencia de acción es un escenario recién en una investigación formalizada. Dicho ello, señor juez, creo que a todos nos queda claro que en una excepción de improcedencia no se va a pretender ninguna prueba o acto probatorio. Bien, me voy a centrar respecto a lo que ha señalado la defensa técnica. Pero como segundo o en segundo orden, permítame, señor juez, establecer una situación que es fundamental. La defensa técnica ha partido en todo lo medular, y usted lo advertirá en su escrito y también acaba de señalarlo en su alocución oral, de que hay un pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones que en la resolución número 6 de fecha 25 de noviembre del 2019 ha señalado que la conducta, según la versión de la abogada defensora, que la conducta de Cantuaria Salaverry es una conducta inocua. Quiero dejarlo ahí por un momento para señalar la primera base. Lo digo con dolor, señor, pero también con el ejercicio que me da la facultad, el derecho constitucional de poder entablar alguna crítica a las resoluciones judiciales. Aquí la sala incurre, con todo respeto lo digo, en una falta de apreciación integral porque no ha analizado completamente los hechos. Y sería peligroso si es que se pone tal como lo ha establecido la defensa técnica, de decir, por ejemplo, que las imputaciones contra Fernando Cantuaria Salaverry son inocuas y por tanto no hay persecución penal. ¿Por qué? Porque estaría desde el punto de vista de la sala penal legitimada las reuniones o las actuaciones que ha realizado el señor Cantuarias y sus demás coárbitros y coimputados en este proceso. Si fuera así sería peligroso porque uno, se habría producido un adelantamiento de opinión y lo que acarrearía, señor juez, es que la sala, los señores honorables de la sala tendrían que ser recusados. Y dos, si es que fuera esa la interpretación, estaríamos ante una situación irregular. Y yo creo que esa no es el escenario. Pero yo he leído lo que resuelve la sala y la sala no dice ello. La sala dice preliminarmente, yo no llego al juicio de convencimiento para elementos de graves y fundados para darle una medida coercitiva de prisión preventiva. Y por esa razón incluso la sala le da una comparecencia restringida o con restricciones con una caución al señor Cantuaria Salaverry. Vuelvo a lo inicial, señor juez. Permítame usted. Señor, lo que se tiene que entender aquí es lo siguiente.
Esta obra de vía Evitamiento Tarapoto, en el 2009, señor juez, ciertamente tuvo una aprobación por OSITRAN hasta la ampliación 16, pero en el siguiente año, en el 2010 o 11 aproximadamente, señor juez, el Ministerio de Economía, los que desarrollan el tema del SNIP, le dicen que esa obra no se ha hecho en base a un proyecto de inversión, de proinversión, y por tanto esa obra, que era una adicional, no era viable. Entonces, si esa obra no era viable, por esa razón es que le cancelan, señor juez, la viabilidad de ese adicional. Incluso el adicional 17 no existe. Pero como Odebrecht ya había realizado el 95% de la obra estaba en ejecución, señor juez, no estaba en liquidación. Entonces, ¿qué es lo que hace la organización corrupta Odebrecht, señor juez? Es buscar a Celso Martín Gamarra Roy, que es colaborador en este caso y que es colaborador además en el caso del César Villanueva, que su despacho lo tiene. Y aquí hay que hacer incluso un pie de página. Gamarra Roy, señor juez, incluso hace los lobbies previos para que esta obra de vía Evitamiento Tarapoto a rajatabla por la ventana sea ingresada y se le apruebe el SNIP para que sea ejecutada. Pero lo escandaloso es que esta obra, sin haber tenido una aprobación de proinversión o sin SNIP, ya había sido ejecutada por Odebrecht. Entonces, como la obra ya es ejecutada por Odebrecht, obviamente que había invertido, y le pide al Ministerio Público, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que le pague por esas adicionales, por esa ejecución del 95%. ¿Y qué es lo que pasa ahí, señor juez? Ya en el gobierno, terminando del Partido Aprista Peruano de Alan García, ingresado el señor Humala, Paredes Reyes y Alejandro Chang, y eso lo dice el mismo actor principal, Gamarra Roy, que es colaborador develado en este caso, le tienen que infiltrar desesperados porque si no Odebrecht iba a perder, señor juez, esa inversión que había ejecutado en el 95% de esa obra de vía Evitamiento Tarapoto. ¿Para qué, señor juez? Lo infiltran para que Gamarra Roy, señor juez, ¿qué haga? Haga el trato directo. Y ese trato directo, señor juez, que es un trato directo corrupto, ¿quiénes participan en esa reunión? Que es el 26 de abril del 2012. Participa, señor juez, no solamente Gamarra Roy, participa el actor principal que la sala no ha merituado y no ha valorado debidamente su declaración. Y luego le voy a decir incluso que hay un tema importante que usted sí lo debe analizar. Señor, Gamarra Roy convoca por indicación de Odebrecht, ahí en esa reunión, que se inicia el trato directo, estamos hablando del 26 de abril de 2012, al señor Cantuaria Salaverry. Y ahí mismo lo designa ya, verbalmente lo designa como árbitro. ¿Y quién más acude a esa reunión corrupta, señor juez, donde se inicia el germen, no solo de la colusión, sino del pacto corruptor? El señor Canepa Torre con José Gibran Lord Campoverde, no Ronnie Lord Campoverde, José Gibran Lord Campoverde, que era el director de la obra de ese contrato de vía Evitamiento Tarapoto. ¿Quién más estuvo en esa reunión? Alan Alarcón Canchay. ¿Qué se hace en esa reunión, señor juez? Y es importante señalar eso porque eso es lo que da inicio al germen de todo esto. Y la sala no puede decir que esa es una reunión lícita y no hay reglamento o norma que pueda decir que esa reunión es válida, porque ahí, señor juez, se da inicio a este convenio donde se le facilita con el agente infiltrado, con Gamarra Roy, las condiciones o las cláusulas. ¿Para qué, señor juez? Para que se vayan a un arbitraje con estas condiciones. Ad hoc, que dentro de ese honorario elevado se imponga el soborno, porque Odebrecht le ofrece, por mí no hay ningún problema para entregarles lo que ustedes me pidan, pero como yo soy lay, o sea, tú uso saco y corbata y yo no te voy a pedir que me des pues 30,000, 40,000, entonces lo maquillamos dentro del honorario y lo encubrimos, el soborno que me vas a dar, dentro de ese honorario.
Y además, lo más importante, se tiene que sacar un laudo parcial, porque si no se saca un laudo parcial, señor juez, estamos ya en abril, la obra se iba a perjudicar y quien iba a salir perjudicado en términos económicos y financieros era la empresa Odebrecht. Entonces, señor juez, como ahí se hace ese pacto en la que participan no solamente el señor Cantuaria Salaverry, Canepa Torre, los dos funcionarios del MTC, sino además por teléfono ya lo designan, lo nombran presidente del tribunal al señor Franz Müller Caminiti. Eso le permite en ese pacto, señor juez, estamos hablando materialmente, ¿qué cosa, señor juez? A que Odebrecht pueda, usando un arbitraje, que se le pague los 12 millones y además de las ampliaciones de plazo que se le reconozca. ¿Qué pasaba si no se hacía un arbitraje? Odebrecht, señor juez, no pudo haber recuperado esa cantidad que invirtió. 2. Si el señor Gamarra Roy, que era infiltrado en ese momento, pagaba a Odebrecht sin ningún arbitraje, la Contraloría le caía, señor juez, perdóneme usted la expresión, y se le levantaban en peso a todos los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vea usted en la trama corrupta que utilizaron este arbitraje para legalizar ese pago. ¿Por qué le digo eso? Porque esta cláusula arbitral, o sea, si es que surgía alguna controversia en esta obra, no está en ningún contrato, no hay en ninguna cláusula. Usted va a poder analizarlo con esa perspicacia y agudeza que tiene, no va a encontrar en ningún contrato y la defensa tampoco va a poder rebatir ello. Esa cláusula para que se vaya en el arbitraje, señor juez, se da en el acta de trato directo, recién en el 26 de abril, y que así lo pone por petición de Odebrecht el señor Gamarra. Y ahí estuvo presente el señor Cantuaria Salaverry. 1. 2, señor juez. No era la única reunión en la que se tocó el fondo, en la que se dijo qué es lo que tenía como urgencia de desarrollo, en este caso, que se le reconozca la ampliación en los pagos de la inversión del 95% de la obra avanzada, sino que además ahí se pacta que inmediatamente se emita un laudo arbitral. Es por eso que usted incluso del laudo arbitral va a ver que se pasan una etapa importante, la etapa de actuación o de ilustración, donde las partes tienen que actuar los documentos, señor juez, la pasa y está en el laudo arbitral. Ambos conviene, o sea, Gamarra Roy y Odebrecht y los árbitros conviene para que eso se prescinda. 2, ahí mismo, señor juez, nombran un perito arbitral o un perito, perdón, para que pueda sostener esa situación corrupta, pero luego eso solo lo utilizan para las reliquidaciones, o sea, para obtener el soborno encubierto. Señor, entonces, ¿esa única situación de reunión se dio? No. Voy a lo siguiente. ¿Dónde más se repite? Luego de obtener Odebrecht por acuerdo colusorio, por un pacto corrupto, el primer laudo parcial, hay una segunda reunión después de emitido. Hay una primera reunión antes incluso del primer laudo parcial. Luego del primer laudo parcial hay una segunda reunión porque tenían que consolidar no solamente el tema del pago de las ampliaciones y su reconocimiento, sino además tenían que sellar que la pretensión de Odebrecht sea oleada y sacramentada con un laudo final. Y esas reuniones son las que se produjeron además en el restaurante Vivaldi hasta en 3 oportunidades. Sobre esa base, señor juez, este Ministerio Público, teniendo ese fáctico, no puede ser miope y decir que esta actuación del señor Cantuarias y de los demás árbitros que están vinculados y que pertenecen a la organización corrupta Odebrecht es una actuación inocua. ¿Cómo vamos a poder establecer ello, señor juez, si en la calificación o en la imputación, no solamente fáctica, sino normativa, nos establece aquí la concurrencia de todos los elementos configurativos y normativos del tipo penal de cohecho pasivo propio?
El señor Cantuaria Salaverry ya había sido designado árbitro. Voy primero por el primer delito que está deduciendo su excepción. Cohecho pasivo específico. El señor Cantuaria Salaverry, allí mismo, en esa reunión del pacto, porque el delito de cohecho es un delito de comisión instantánea porque se configura o se consuma solo con la solicitud o con el ofrecimiento. En este caso hay un ofrecimiento de Odebrecht y hay una solicitud por parte de ellos que sea a través del honorario. Entonces, señor juez, aquí la modalidad solicitud se produce. El donativo o ventaja económica es a través del soborno o a través del honorario, que en este caso lo maquillan o lo encubren, el soborno para que sea de la manera más light o y no identificable. ¿Cuál era esa contraprestación o dentro de ese pacto, señor juez? Es para beneficiar, influyendo con su decisión en un asunto que iba o estaba siendo sometido, en este caso, a su competencia arbitral y de la cual Cantuaria Salaverry formaba parte de este tribunal arbitral. Entonces, señor juez, aquí, ¿cuál es la ausencia o dónde está, perdón, la ausencia de los elementos configurativos? La defensa técnica nos dice que es una conducta inocua porque la sala de apelaciones así lo ha señalado. La sala puede haber entrado una confusión en el tema de que, y ahí lo mismo lo pone, porque la defensa técnica le dice que las reuniones son lícitas por el artículo 35, de la ley de arbitraje. Pero si usted revisa, señor juez, detenidamente, y es más, la fiscalía viene trabajando un informe técnico, vamos a entrar a un tema procesal, pero esa no es la idea. Aquí, señor juez, lo que hay que establecer, si esa imputación fáctica con esta configuración o atribución penal que le da al Ministerio Público, ¿existe o no existe un respaldo normativo para sostener la imputación? Desde el punto de vista del Ministerio Público, sí existe una situación que permite sostener fundadamente la configuración o en todo caso la tipificación del delito de cohecho pasivo específico y no hay ninguna ausencia de ningún elemento. Voy al segundo delito, señor juez, al delito de colusión. Nótese usted, señor juez, sobre la base que le he referido, aquí la intervención de los árbitros, de Cantuaria Salaverry y de los demás imputados, es en el acta de trato directo, señor juez. Es en la elaboración de un convenio. Y ya incluso habiendo sido señalados que van a ser árbitros. Y es más, no es la única reunión que tienen donde se concerta para defraudar abiertamente al Estado, con esto que ya le señalé, señor juez, de utilizar un arbitraje para permitirle a Odebrecht que recupere el 95% o las ampliaciones en este caso, señor juez, que habían sido sostenidas por el Ministerio de Economía y Finanzas o rechazadas por el tema de que no había la inversión. Señor, entonces, partiendo de ello, si hacemos un análisis dentro de la imputación fáctica que tiene este Ministerio Público y la contrastamos con la configuración normativa que establece el dispositivo penal del 3. Permítame usted. De la colusión, señor juez. Aquí, claramente, para el Ministerio Público, señor juez, el señor Cantuaria Salaverry, sin ninguna duda, goza de un título designado como árbitro. Y es más, no es la primera reunión en la que participa, sino ya habiendo sido incluso designado y habiéndose instalado el proceso arbitral, señor juez, se concerta no solamente con el señor Gamarra Roy, que es un infiltrado de Odebrecht, sino además con el señor José Gibran Lor Campoverde, director de obra de contrato de Odebrecht, y con sus demás coárbitros. ¿Para qué, señor juez? Para perjudicar al Estado y permitirle este arbitraje a Odebrecht y así esta empresa corrupta
cobre las ampliaciones adicionales que nunca estuvieron en el SNIP. Señor, entonces, en esa medida, para este Ministerio Público claramente usted podrá advertir, se tiene, señor, un funcionario, que en este caso es el señor Canto Arias Salaverry, incluso en su condición de árbitro, y aquí interviene específica y especialmente por eso, y ese acto o trato directo sería un convenio, porque es en todo caso, señor juez, incluso una operación del Estado que tuvo en ese momento el señor Gamarra Roy. ¿Para qué, señor? Para concertarse y defraudar al Estado peruano. Con lo cual, señor juez, no hay ninguna ausencia o ese hecho no podría decirse que no encaja o ese hecho no es o es un hecho inocuo. Es un hecho, señor juez, que reviste delictuosidad y que debe ser sancionado por la norma penal. Señor, ahora paso sobre la base que ya le he dado los fácticos, paso al delito de asociación ilícita para delinquir. Aquí permítame también hacer una pequeña base porque es importante. En la disposición de formalización de la investigación preparatoria, se ha trabajado, señor juez, no solamente la jerarquía que existe respecto a lo palpable de que la empresa Odebrecht es una organización criminal declarada y confesa. Es más, en esa confesión se ha establecido la jerarquía. Quien era el superintendente acá en Perú en ese tiempo era el señor Jorge Simões Barata, y más antes el señor Antonio Martorelli. ¿Y quién era luego el mando que le sucedía para estos actos corruptos? El señor Ronnie Lord Campoverde, y luego a su par el señor José Gibran Lord Campoverde. ¿Y quienes vienen como los brazos, no políticos, sino los brazos arbitrales para facilitarle esto, porque son parte justamente de toda esta estructura? Los árbitros. ¿Y quién se encargó en todo caso incluso de ser el intermediario? Y no cabe la menor duda, señor juez, el señor Horacio Canepa. El señor Horacio Canepa, incluso en ese momento que ya es designado y participa en todos estos actos corruptos, ya venía siendo abogado y árbitro en los procesos arbitrales de IRSA Sur e IRSA Norte. Por eso incluso llama la atención, señor juez, el razonamiento que se puede hacer a nivel de sala, que a Horacio Canepa o al colaborador 14 solo hay que creerle en los sobornos que ha entregado en los procesos arbitrales de IRSA Sur, tramo 2, tramo 3, pero no hay que creerle en los actos de corrupción de este proceso en la que participa Canepa Torre en este proceso arbitral 32-2012. Eso no tendría mucho sentido. Y aquí yo lo que le ofrecí al inicio, señor juez. Señor, creo que es menester señalarlo y se hace necesario por la naturaleza de la audiencia señalar algo que es importante tocando este tema de la asociación ilícita respecto a la empresa Odebrecht y a sus brazos legales. Señor, este caso de los arbitrajes no ha sido entregado espontáneamente o develado espontáneamente por la empresa Odebrecht. Este caso ha nacido por los colaboradores eficaces que de manera espontánea o porque el Ministerio Público fue encontrando actos de investigación o descubriendo, es que ellos se han sometido a la colaboración eficaz. Y luego sobre esas documentaciones, como por ejemplo las facturas, los contratos simulados, los cheques, recién la empresa Odebrecht en este proceso arbitral ha aceptado y ha admitido culpabilidad, no solo sobre los 10 procesos de IRSA, como dice la defensa técnica. No, señor. Esta empresa corrupta ha aceptado en todos los procesos arbitrales donde ha habido soborno, directo o indirecto. Esa es la situación. Y aquí hay un tema importante. Señor, la sala, por eso digo que me da dolor rebatirlo, pero no puedo hacerlo, solamente de repente utilizar mi derecho a la crítica, a las resoluciones de manera respetuosa a los señores honorables. Señala, señor juez, que por ejemplo, José Gibran Lord Campoverde no ha señalado lo que dice el señor Gamarra Roy, o no ha corroborado. Pero ahí hay un tema importante. La declaración que se le toma al señor
José Gibran Lord Campoverde, señor, es en junio del 2019. Y el señor Gamarra Roy se acoge a la colaboración eficaz en agosto del 2019. Es decir, señor juez, que en ese momento en que viene a entregar la información José Gibran Lord Campoverde, lo hace ocultando información que nosotros en la Fiscalía seguramente ejercitaremos todas las acciones que nos corresponde para confrontar y que el señor, como colaborador, parte de la empresa, tenga que decir toda la verdad. Entonces, eso es importante, señor juez, para aterrizar a esto. Señor, el señor Canepa Torre y los demás árbitros son los brazos legales que le han permitido a la empresa Odebrecht operar y obtener este arbitraje para que pueda cobrar, señor juez, las ampliaciones que no correspondía por ley y además porque el Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que esta obra o esta ampliación o este adicional había sido realizado sin un proyecto de inversión. Por eso, señor juez, es importante señalar, la defensa técnica señala de que no hay permanencia. Señor, ya usted sabe perfectamente y no es necesario ilustrarle el contenido del acuerdo plenario 4/2016. Solo nos pide 3 elementos: relativa organización, permanencia o estabilidad y un número mínimo de personas. ¿A quién le cabe duda a estas alturas que todos los casos que viene investigando la Fiscalía del equipo especial en Lavallato vinculados a la empresa Odebrecht no están dentro de un contexto de organización criminal? Partamos por ello, señor juez. Y la organización criminal Odebrecht, ¿qué es lo que ha hecho? Ha extendido sus brazos. Por ejemplo, en este caso, nítidamente el brazo que le ha servido es un funcionario, el señor Gamarra Roy. ¿Qué brazo más ha necesitado para que desarrollen sus roles y favorecerle en las acciones delictivas o en las ideas delictivas? A los árbitros, señor juez. Y los árbitros son los brazos legales o el brazo arbitral, si queremos llamarlo, para que desarrollen estas actividades. Entonces, con ese contexto fáctico, nítidamente a la Fiscalía le permite señalar, señor juez, que aquí se producen todos los criterios y la configuración del delito de asociación ilícita. Entonces, señor juez, no resiste el menor análisis que se diga que el señor Canto Arias Salaverry no es parte o simplemente la imputación que se le hace respecto a asociación porque la sala lo ha determinado o porque existe el artículo 69 es una actuación inocua. Termino con el tema del lavado de activos. Señor juez, este Ministerio Público tiene claramente establecido, y así está en lo fáctico, que la División Especial de Lavado de Activos ha elaborado un informe de perfilación en lavado de activos. En esa elaboración de la perfilación del informe, señor juez, se ha establecido que el señor Canto Arias Salaverry, posterior a este arbitraje, tiene varias adquisiciones, varias compras. Entonces, señor juez, si se tiene las adquisiciones que están señaladas ahí en el requerimiento o en la disposición de formalización de investigación preparatoria y que además han sido compulsadas en la prisión preventiva, señor juez, lo único que falta para determinar, y eso será a nivel de juicio oral, es un informe que establezca para efectos de determinar a ciencia cierta el tema de la cantidad del desbalance patrimonial con efectos de identificar el lavado de activos, esto es la transformación del dinero. Pero no cabe ninguna duda, señor juez, que en este caso ha habido una autogeneración del ilícito, en este caso del activo, del soborno. Ese soborno incluso, como usted lo verá, por más que sea un honorario, nace de un pacto corrupto, donde la empresa Odebrecht ofrece y donde los árbitros solicitan que sea a través de un honorario, encubierto, maquillado en un honorario. Ese dinero, señor juez, ¿será un dinero lícito? No es un dinero lícito, es un dinero ilícito, ganado producto de un acto de corrupción, eso sería la fuente. ¿Y ese dinero dónde habría sido mezclado y fusionado? De lo que tenemos hasta esta altura del
de la investigación, señor juez, y por lo que se señala en el informe de Dirila, ese dinero, señor juez, habría sido mezclado y fusionado en la compra o amortizaciones de sus créditos hipotecarios o en la compra de inmuebles como vehículos o cocheras o depósitos. Entonces, señor juez, ante esa cuestión fáctica, podemos señalar y decir de que no hay ningún elemento configurativo de lavado de activos. Consideramos que no, señor juez. Señor, con todos esos fundamentos, nosotros contradecimos y rebatimos lo alegado por la defensa técnica, que en este caso sí existe la concurrencia de todos los presupuestos normativos sobre la base de la imputación natural o fáctica que se produce en este caso y que se tiene hasta este presente estadio procesal. Fundamentos por los cuales solicitamos que la petición de la defensa técnica sea desestimada y que la acción penal, por el contrario, sea fortalecida para que el Ministerio Público, dentro de su función de persecución del delito, pueda continuar con los actos de investigación, recogiendo pruebas de cargo y pruebas de descargo. Con ello he concluido, señor juez, y muchas gracias por otorgarme el tiempo. Bien, ¿letra va a hacer uso de la réplica? Sí, doctor. Gracias. Señor magistrado, el contexto de la excepción de improcedencia de acción que nos convoca a esta audiencia es específicamente debatir o someter a contradictorio la deficiente adecuación de los elementos de convicción propuestos por el Ministerio Público a los tipos objetivos que la defensa cuestiona. De modo que, en el caso que nos ocupa el día de hoy, considero que no es amparable la discusión de los hechos presuntamente ilícitos que el Ministerio Público imputa. Por su parte, el señor fiscal señala que le causó dolor lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones que dictó la resolución que revocó la prisión preventiva que sufría mi patrocinado y otros coinvestigados, debido a que aparentemente habrían adelantado opinión, o es lo que hemos podido escuchar de su alocución. Sin embargo, el fiscal superior, en representación del Ministerio Público, contaba con un recurso impugnatorio que consideramos con muy buen criterio no ejerció, debido a que los dos fundamentos, los dos elementos de convicción que sustentaban los delitos de cohecho pasivo específico y colusión agravada se encontraban sustentados en la ley, de modo que lo que es legal ahora no podría ser ilegal después. Finalmente, con relación a ello, no se tiene solamente un sustento legal. Al respecto, la Corte Internacional de Arbitraje también ha señalado que el honorario arbitral en un arbitraje ad hoc no se encuentra sujeto a ninguna tabla de aranceles debido a su naturaleza y al acuerdo de las partes. Que el honorario arbitral que el Ministerio Público cuestiona podía ser sometido a variación de acuerdo a la complejidad del caso, al número de actuaciones y entre otros factores relevantes. Asimismo, la Corte Internacional de Arbitraje también ha señalado, con relación a las presuntas reuniones que el Ministerio Público erróneamente considera ilícitas, que la simple existencia de reuniones previas a la demanda arbitral entre los árbitros y las partes de un proceso ad hoc no deriva por sí mismo en la inexistencia de irregularidades o actos de corrupción. Para llegar a dichas conclusiones son necesarios elementos de convicción adicionales. La mera existencia de reuniones sin considerar su contenido no es indicador de una conducta indebida o contraria a las normas. Señala el Ministerio Público que lo propio, la ilicitud de las reuniones que cuestiona podría derivarse de la manifestación de colaboradores eficaces. Al respecto, la Sala Penal de Apelaciones, en la resolución que le causó dolor al Ministerio Público, ha sido enfática y ha señalado lo siguiente. La defensa técnica ha alegado, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Peruana de Arbitraje, en los procesos arbitrales ad hoc, las partes pueden elegir libremente a sus árbitros y cuando no se lesiona el principio de igualdad.
de manera que las reuniones entre las partes y sus posibles árbitros son lícitas, razonamiento que a criterio de esta sala superior es razonable a partir del instrumento normativo expuesto por la defensa técnica, pues se verifica que el citado artículo habilita libremente a las partes de arbitraje a postular un árbitro y una vez aceptada la designación, estos deben nombrar a un tercero quien presidirá el tribunal arbitral. En igual sentido, versan las declaraciones de Gibran Lord Campoverde, Roger Fernando Llanos Correa y del aspirante a colaborador eficaz 908-2019, de los cuales no se desprendería un contenido ilícito en dichas reuniones, pues sus manifestaciones se orientan a verificar la existencia de reuniones como parte del proceso arbitral ad hoc 32-2011. Por otro lado, en relación a la declaración de Simón Barata, este ha referido que también a Ronnie Lord Campoverde le habría autorizado el pago de sobornos en 13 procesos arbitrales, de los cuales en ninguno de ellos se hace referencia al proceso en cuestión. De modo, señor magistrado, que hasta este momento los dos únicos argumentos que sustentan la pretensión del Ministerio Público resultan conductas inocuas, que es lo que reitera esta defensa. Es todo. Señor fiscal, al mismo tiempo, para que se va a hacer uso de la dúplica. Le agradezco, señor, le agradezco. Señor, le ha leído el octavo noveno, considerando de la resolución de la sala. Y fíjese usted, permítame solamente repetir. La sala señala en este punto que de la ley, dice, de conformidad con el artículo 23, en los procesos arbitrales las partes pueden elegir libremente a sus árbitros siempre y cuando no se lesione el principio de igualdad, de manera que las reuniones entre las partes y sus posibles árbitros son lícitas. Razonamiento que a criterio de esta sala es razonable partir del instrumento normativo expuesto por la defensa. La sala, señor juez, podrá tener esa interpretación, podrá inclinarse, porque bien lo dice y salva cuando dice a criterio de esta sala. Pero si la sala examina, como yo le he presentado el caso fáctico, porque eso es lo que le da el soporte, señor juez, seguramente va a cambiar de opinión y va a modificar ese razonamiento. Señor, aquí hay una confusión en la que se ha entrado. Nadie niega, señor juez, y la ley lo establece, que las partes y los árbitros puedan reunirse. Pero lo que sí es ilícito, y eso hay que decirlo, señor juez, es que las reuniones sean para pactar sobornos, para pactar tipo de arbitraje, para pactar un favorecimiento a una de las partes. Eso, señor juez, en la Conchinchina y en cualquier parte del mundo es ilícito, es delito. Y no puede justificarse, yo pienso, por eso digo, no lo digo porque la sala haya dado la libertad al señor Cantuarias, porque para el Ministerio Público Cantuarias debe estar preso, señor juez, sino porque aquí, señor juez, no se ha examinado completamente los hechos fácticos, no se ha examinado el antecedente de este caso. Voy, señor, avanzando, permítame usted, le ruego. Señor, la defensa técnica dice que los honorarios son lícitos. ¿Acaso el Ministerio Público le está investigando, imputando al señor Cantuarias porque ha cobrado más o porque ha cobrado poco? Eso no es la imputación, señor. La imputación es porque Fernando Cantuarias Salaverry es pulverizado por sus propios actos al haberse reunido y concertado y elaborado un pacto corruptor el 26 de abril en las instalaciones del MTC, señor juez, y que allí se ha pactado que el soborno le sea entregado a través de un honorario elevado, que es cosa diferente. Nadie cuestiona, señor juez, el tema del honorario arbitral. Y aquí hay que señalar algo más a su judicatura, y le pido que usted lo tenga en cuenta. Señor, por más proceso ad hoc que sea, dice el mismo artículo 71 que los honorarios deben ser establecidos razonablemente. Y esto no es un arbitraje entre dos privados, en las que se pueden vender los órganos, los ojos, no. Este es un arbitraje en la que participa el Estado peruano. Y señor juez, ¿no sería admisible bajo ese razonamiento de que pueden ponerse el monto que ellos estimen? Si el arbitraje fuera con una cuantía de $20,000, ¿podrá un árbitro decir yo me pongo como honorario $150,000? ¿Podremos llegar a ese razonamiento? Eso es inadmisible, señor juez.
Concluyo con esto y le agradezco su generosa paciencia. Señor, la defensa técnica dice que no podemos hacer actos probatorios, pero sin embargo la defensa técnica lo ha hecho porque le ha presentado en este escrito y nos han notificado a la Fiscalía una carta que le gira el presidente de la Corte de Arbitraje Internacional. Aquí permítame, señor juez, señalarle tres cosas. Uno, la Corte Internacional, señor juez, no tiene jurisdicción sobre el arbitraje aquí en el Perú. Dos, señor juez, que es importante decirle, el señor que firma esta carta, que ese es el señor Alexis Murré, desde el año 2019, desde que su juzgado le dio la prisión preventiva y antes de que se haga la apelación, me refiero el 8 de noviembre, señor juez, a través de la revista de arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, conocida como CIAR Global, han establecido diferentes pronunciamientos criticando a su persona y también insultando al Ministerio Público, señor juez, para decir que se está manchando la honra del señor Canto Arias Salaverry y haciendo una férrea defensa, equivocadamente porque no tienen todos los elementos, a favor del señor Canto Arias Salaverry. Es más, señor juez, esa revista GIAR Global, señor juez, a la que le refiero, el señor Alexis Murré forma parte, el señor Canto Arias Salaverry forma parte de esa revista. ¿Y quiénes más, señor juez, se han pronunciado en noviembre antes de la apelación? Todos los árbitros que figuran, señor juez, en ese documento, María del Carmen Vega, Jessica Hidalgo Wilfredo, y todo como el señor Alfredo Bular, y todos los árbitros que han salido a criticar y a hacer una presión mediática en los medios de comunicación, son los que forman parte de este CIAR. Y el señor Canto Arias Salaverry también forma parte de ese CIAR. Entonces la pregunta es, ¿cómo ese documento, esa carta que envía, puede decir, señor, con toda neutralidad y con toda imparcialidad, para que usted pueda valorar y decirle a usted que ese honorario cobrado es un honorario legal, es un honorario que está regulado? Cuando aquí claramente, señor juez, si está en internet, que usted podrá incluso, me gustaría tenerlo enfrente para poder alcanzarlo, pero si usted me permite, yo le voy a hacer llegar con un escrito. Aquí está, señor, de las impresiones que se ha hecho de internet. El señor, es más, hay un tema que es importante señalarlo. Aquí, tal como se aparece en el mismo pronunciamiento, señor juez, el señor Carlos Mateus le dirige una carta al ministro de Justicia para que se corrija supuestamente esta persecución con unos adjetivos que no voy a repetir, señor, claramente evidenciándose incluso un tráfico de influencias a favor del señor Canto Arias Salaverry. Entonces, señor juez, concluyo con esto. La Corte Internacional de Arbitraje podrá tener la autoridad moral para decir que aquí estos hechos no son delitos. Podrá decirlos ahí al juzgado, a su jurisdicción, podrá decirle que el señor Canto Arias Salaverry es inocente. No, señor juez, no podrá sostenerse con un mínimo razonamiento ni análisis ese pronunciamiento que hace. En conclusión, señor juez, y concluyo y termino con esto, señor juez, aquí si se estimara la pretensión del señor Canto Arias Salaverry, ¿qué es lo que traería como consecuencia? Tendríamos que apartarlo al señor Canepa Torre, que es el nexo corrupto que participa en este arbitraje. ¿A quién más tendríamos que apartarle? Tendríamos que apartarle de esta investigación, tendríamos que archivar, señor juez, también al señor Celso Martín Gamarra Roy, agente infiltrado de Odebrecht, porque tendríamos que decir que todas estas acciones que han realizado son inocuas, son neutras y que no constituyen ningún tipo de delito. Yo creo que, señor juez, eso en previsión y en salud del proceso y de las investigaciones, no podemos hacer eso. Fundamentos por los cuales, señor juez, reiteramos muy respetuosamente a su despacho que desestime la pretensión de la defensa técnica del señor Canto Arias Salaverry, señor juez, y se declare infundada o se desestime de plano la petición efectuada. He concluido. Muchísimas gracias, señor. ¿Algo adicional a agregar a la defensa? Sí, señor magistrado, brevemente, porque considero que
Sí, sí. Sí, para ambos, 2 minutos porque esto ya sobre el tiempo corresponde a otra audiencia, pero los escucho. Ok, gracias, señor magistrado. Con respecto a los aspectos puntuales que ha señalado el Ministerio Público con relación a las reuniones en las que se habría realizado pactos ilícitos, nuevamente reitero, la sala ha sido enfática y los propios colaboradores eficaces que el Ministerio Público alude también han desestimado la existencia de pactos ilícitos en dichas reuniones. Asimismo, con relación a la ausencia de cuestionamiento del cobro de honorarios arbitrales, el Ministerio Público ahora señala que nunca cuestionó los elevados honorarios arbitrales que habría cobrado mi defendido. Sin embargo, en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria señala el honorario que a su vez habría infligido la tabla de aranceles o tabla de referencia del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, pues los reajustes de honorarios no tendrían ninguna necesidad ni justificación, habida cuenta que este no era un proceso complejo, ya que de haber sido esta controversia arbitrada por la Cámara de Comercio de Lima, el honorario hubiera sido menos de la mitad de ese monto. Finalmente, señor magistrado, con relación a lo señalado o al cuestionamiento que realiza el Ministerio Público respecto de la entidad conformada por la Cámara Internacional de Arbitraje, el Ministerio Público realiza una serie de imputaciones de carácter subjetivo que considero no son amparables en esta vía y, no sé, exhorto a que se realice un debate o un cuestionamiento más objetivo, de modo que si el Ministerio Público considera que existe una conspiración internacional en contra del Ministerio Público, tiene los cauces y las vías legales para actuar conforme lo estime conveniente. Finalmente, con relación a los elementos de convicción que sustentan los delitos de conducción agravada y de cohecho pasivo específico, su despacho, mediante resolución número 12 del 25 de mayo del 2020, señaló lo siguiente. Si bien los mismos elementos de convicción que postuló el señor representante del Ministerio Público, tanto en la prisión preventiva como en la presente medida de suspensión de derechos, se ha tenido una respuesta célere en la primera institución procesal de coerción personal, esto se debe a su naturaleza inaplazable. Al imponerles comparecencia, establecer el sentido interpretativo de los elementos de convicción que postuló la Fiscalía, que al parecer del juzgado hace estériles los dos únicos fundamentos del ente requirente que se basa. Respecto de la tabla de honorarios del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, no están obligados a aplicar al proceso arbitral ad hoc 32-2012 MARC. Y respecto a las reuniones que se reputó como ilegales, a partir de lo declarado por el colaborador eficaz 14-2017, la Sala Penal justifica como que lo establecido se encuentra en el artículo 23 de la Ley Peruana de Arbitraje. De modo, señor magistrado, que hasta este momento los argumentos que sustentan el pedido, sustentan la supuesta responsabilidad penal de mi patrocinado respecto a los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo específico han sido desestimados en 2 instancias. Es todo, señor magistrado. Muy bien. Señor fiscal, ¿algo a indicar? Sí, señor, porque de todas maneras hay que dejar en claro y hay que contradecir lo que dice la defensa técnica, señor. Señor, dice la defensa técnica con suma convicción de que no hay ningún colaborador que haya referido o los hechos que nosotros estamos imputando. Me refiero a hechos fácticos. Y yo no sé, señor juez, pero entonces el 14-2017 el señor Celso Gamarra Roy y en la misma empresa colaboradora que ha alcanzado los documentos a través de sus directivos, ¿esos no son colaboradores que han establecido o realizado la información respecto a estos hechos corruptos, señor juez? Por favor, señor juez, eso es objetivo, eso no es subjetivo. Señor, respecto a lo que señala que en la disposición nosotros le estamos imputando por haber cobrado, yo estoy buscando la disposición, salvo que me haya equivocado, pero yo nunca, porque en mi persona misma incluso ha trabajado la formalización, nunca se ha puesto una imputación porque el señor Cantuaria Salaverry ha cobrado más o ha cobrado menos. Señor, se ha establecido eso como un fundamento para la imputación fáctica de que ese soborno maquillado encubierto está en el honorario. Eso es lo que se dice y aquí está, señor juez, usted lo tiene a la vista. Tercero, señor juez, respecto al arbitraje internacional, señor juez, ya no voy a hacer ninguna, usted mismo va a leer ahí en los enlaces
de internet que aparece, señor juez, y está más que claro, señor juez, de que aquí los señores de la Cámara Internacional o del Tribunal Internacional de Arbitraje, señor juez, son los que forman parte del CIAR y donde está el señor Cantuaria Salaverry. Entonces, aquí no se puede negar y no es subjetivo, señor juez, está en internet y eso creo que todos lo saben, que aquí, señor juez, hay un espaldarazo y hay una defensa abierta de todos los grupos alrededor del señor Cantuarias para ayudarlo, favorecerlo, secundarlo y defenderlo de esta situación. Eso no es, esto es innegable. Termino con esto, señor juez. Permítame usted, le ruego. Señor, si bien es cierto, su juzgado tiene un razonamiento respecto a lo que acaba de leer en la resolución de suspensión de derechos, nosotros somos muy respetuosos, pero lo hemos apelado esa resolución. Pero ellos, señor juez, hay que hacer entender, o hay que entenderlo, que es para sustentar una medida cautelar requerida por el Ministerio Público. Eso no tiene nada que ver, señor juez, con la acción penal, tanto más si estamos en el albor recién del nacimiento, de una investigación formalizada. Entonces, señor juez, no habría ninguna razón, ni por parte de su pronunciamiento que ha establecido en la resolución de suspensión de derechos, ni por la sala, señor juez, porque la investigación todavía ni siquiera ha sido cerrada, la investigación sigue en curso, a pesar de las limitaciones con esta cuarentena focalizada, señor juez, este Ministerio Público sigue trabajando, pero el mensaje, señores juez, que todos somos iguales ante la ley, no porque alguien tenga más dinero o poder económico tenga que tener algún privilegio, señor juez. La interpretación y la aplicación de la ley es de igualdad para todos, señor juez, con lo cual, nuevamente reitero y ruego a su judicatura que desestime la pretensión de la defensa técnica. He concluido, señor. Muchísimas gracias. Culmino el debate, 10 con 35 minutos el día de hoy. Buenos días. Buenos días.